Saludes, esto es Estado Natural Viajero, mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos viajando por Madrid. En el capítulo anterior habíamos visto lo que era el paseo de Madrid-Río y hoy, detrás de mí, van a tener una de las vistas más espectaculares de la ciudad desde un centro comercial. Pues esto es la pista que vamos a ver hoy, el Matadero. Espero que me sigan y se queden en este programa. Bienvenidos. Este es el Matadero de Madrid. Inicialmente construido sobre los años 30, fue el sitio de abastecimiento de la ciudad. Ustedes pueden ver el puente del Matadero, lo pueden ver allí, y si me voy hacia este lado, puente del Invernadero. Lo que les decía en un capítulo anterior, el puente de los skaters. Bueno, si les hablo del Matadero, es de comienzos del siglo pasado y está destinado para darle provisión de carnes, granos, verduras, frutas a esta parte de Madrid capital. Durante muchos años estuvo olvidado y se recuperó hace 1 o 2 décadas y es un gran centro cultural que a día de hoy guarda varios museos, sitios de instalaciones y genera dentro de sus espacios gran cantidad de actividad cultural, como cine al aire libre en verano, exposiciones, conciertos, cursos de literatura e incluso clases de baile para personas mayores. Aprovechando la vista que tenemos aquí, podemos ver varios iconos de la ciudad de Madrid. Si extiendo un poco esto y le doy acercamiento, ustedes ven una especie de torre al fondo. Eso se llama el Pirulí y es el icono de la televisión española. Vemos que es una ciudad en esta zona que es de pocos edificios o muchos, pero de planta media, y sobre el lado de allá estaríamos llegando al centro de la ciudad. Esta es una zona que se ha recuperado mucho con lo que venía contándoles antes de Madrid-Río. Al lado y lado se han hecho y se han habilitado grandes espacios verdes en una ciudad que tiene muchísimos parques, más de 180 dicen algunas guías. Eso está por ver, pero sí tiene demasiados espacios para el viandante, para la gente que quiera hacer bicicleta. Aquí tenemos el mirador del centro comercial Madrid-Río y ustedes pueden llegar aquí sin ningún problema, no les cobran. Hay miradores en la ciudad que les cobran 4, 6 euros, 8 euros para ver algo similar. Esto es gratuito, esto es turismo low cost. Y si vienen con niños, podrían dejarlos aquí un rato mientras ustedes aprecian una de las mejores vistas que tiene esta bonita ciudad. Entrañable para mí porque viví en ella más de 10 años, la década pasada. Vamos entonces a el Matadero. Esta es la vista desde el centro comercial Madrid-Río 2. Vamos para allá entonces. Yo lo llamo el puente de los skaters y lo van a ver a continuación. Es un puente que tiene unas pintadas internas y se van a sorprender. Vamos a cruzarlo para que lo aprecien. Vamos a pasar al otro lado para que lo vean, porque descresta en lo que es el techo.
Miren la perspectiva que hay. Es un puente que da muchísimo juego para las personas que quieren hacerse selfies, fotografías, que quieren tener una perspectiva diferente de la ciudad. Allá tenemos el último puente que nos esperaría para terminar con este recorrido y lo que venimos haciendo. Si yo me voy por este lado, voy a cruzar el puente y enseguida me regreso para terminar en el sitio que les prometí. Si yo me voy por este puente, el de los skaters, voy a llegar a una parte que es una especie como de almacén de plantas botánicas, arganzuela y matadero. Pero eso no es en esta ocasión, se los mostraré luego. Parque Río. Este puente lo hicieron en 2010. Y una vez que pasamos el puente del invernadero o el puente de skaters, o lo llaman el cascarón del invernadero, llegamos a la nave de patatas, conocida como un invernadero, que ustedes pueden apreciar y se los mostré en un capítulo anterior. La fachada es de cristal con estructura de acero perfectamente decorada para la ocasión y ambientada, donde se tienen 4 jardines internos de algunas regiones del mundo. Pues por aquí nos vamos caminando lentamente. Esto es parte de lo que llamo el Matadero, que es una zona artística y cultural de Madrid, y aquí nos vamos adentrando en una zona que es espectacular, que tienen que recorrer si algún día van por esta ciudad, ya que este lugar o estas estructuras pertenecían antes a lo que se llamaba la Feria de Ganado de Madrid. Están viendo en estos momentos el establo de las terneras. Aquí el día de hoy se hacen clases de baile. Espero que les haya gustado este programa. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y sigo explorando lugares y escenarios en estado natural viajero. Hasta pronto. Chao.